Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Proyecto Apocalipsis. Hoy vamos a compartir la lectura y alguna reflexión acerca del capítulo 9 del libro de Génesis. La semana pasada habíamos dejado el relato bíblico en el momento en el cual Noé junto a su familia descienden del arca y una de las primeras cosas que hace Noé es edificar un altar a Jehová, ¿no? Como dice el capítulo 8, versículo 20. Y allí había quedado la historia, el relato bíblico que hoy retomamos, y justamente el capítulo 9 empieza con un entonces, ¿no? Que nos conecta con esa historia que acabo de mencionar. Entonces, Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Les dijo: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Ustedes infundirán temor y miedo a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, a todo lo que se mueve en la tierra y a todos los peces del mar. En su mano son entregados. El versículo 3 del capítulo 9 sigue diciendo: todo lo que se mueve y vive les servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. Yo les he dado todo, ¿no? Dice allí la palabra. Pero no coman carne con su vida, que es su sangre. Luego en el versículo 6 también dice: el que derrame sangre humana por el hombre, su sangre será derramada, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Es interesante, esto ya lo habíamos notado en el estudio de algunos de los capítulos anteriores, es interesante el enorme paralelismo que hay entre lo que Dios dice, ¿no?, a Noé y hace en este recomienzo del mundo después del diluvio, a lo que había hecho en la creación misma, ¿no? Porque si nosotros comparamos Génesis capítulo 1 y parte del 2 con este capítulo 9, nos vamos a encontrar prácticamente con los mismos elementos, ¿no? Nos encontramos con un Dios que bendice, nos encontramos con el mandato de Dios diciendo: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, que la idea de Dios era que el pueblo se pudiera esparcir, ¿no?, a lo largo y ancho del mundo, y de esa manera poblar el planeta. También habla de que en su mano son entregados los animales, ¿no?, para que el ser humano domine sobre ellos. Esto también lo encontramos en Génesis 1, ¿no? Y por otra parte, otro paralelismo interesante es que tanto en Génesis 1 como en Génesis 9 parece como que Dios da recomendaciones sobre la dieta, ¿no?, sobre los alimentos que debían consumir y los que no, ¿no? Es interesante también este punto. Y a su vez también remarca que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo encontramos en Génesis 1, lo encontramos acá en Génesis 9. Pero el paralelismo va más allá todavía si seguimos leyendo, porque en el versículo 8 dice que Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Es decir, Dios establece un pacto, ¿no? Así como también lo iba a hacer con Adán y con Eva en Génesis capítulo 3, ¿no?, donde estaba la promesa del Mesías, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y a su vez, también en el versículo 12, Dios da una señal de que el diluvio no iba a volver a ocurrir sobre la tierra. Dice: esta será la señal del pacto que establezco con ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. Interesante, una señal y un pacto. Lo mismo podemos encontrar también en la historia de la creación, en el relato de la creación, allí en Génesis 1 y Génesis 2, donde Dios también da lo que más adelante en la Biblia se llama como una señal, que era el día sábado, ¿no?, el cual Dios bendijo, santificó, apartó y lo puso como un monumento recordativo de que Él es el creador de todas las cosas, ¿no? Porque ¿cuál era la importancia allí en Génesis 2 de que Dios bendiga y santifique el séptimo día? La importancia era justamente que eso tenía que ser un recordativo perpetuo para ellos de que Dios es el creador de todas las cosas, de que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, acá también les da una señal, ¿no?, una señal distinta, la señal del arco iris, para que ellos al verla supieran que Dios no iba a volver a destruir la tierra bajo un diluvio. Esto es interesante y es importante, ¿no?, porque hay un dicho muy popular, conocido por seguramente la mayoría
de quienes están viendo el video, que dice: el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Si aplicamos este dicho a la historia del diluvio, ustedes imagínense, después de que las aguas inundaron el mundo, ¿no? Exterminaron todo. Imagínense la próxima vez que llovió, ¿no? El temor seguramente que podría haber venido a los seres humanos si no confiaban en la promesa de Dios, ¿no? Al ver que nuevamente caía agua del cielo, podían llegar a temer lo peor. Sin embargo, Dios, además de su palabra y de su promesa, da esta señal, ¿no? Para que cuando ellos la vieran, supieran que no iba a volver a ocurrir lo mismo. Bueno, el relato continúa, ¿no? De Génesis 9, y el versículo 18 dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Can es el padre de Canaán, ¿no? Y esto lo remarca la Biblia porque los cananitas fueron después los pueblos que fueron enemigos, ¿no? de muchos siglos. Y de estos tres hijos de Noé se pobló toda la tierra, ¿no? Si bien la raza humana, la Biblia dice que descendemos todos de Adán y de Eva, lo cierto es que a la hora del diluvio las únicas personas que quedaron fueron Noé, su esposa, sus tres hijos, Can, Sem y Jafet, y sus esposas, ¿no? Así que de ellos, dice la Biblia claramente, que de ellos se pobló toda la tierra. Y lo que viene después, ¿no? A partir del versículo 20 del capítulo 9, es una historia como que no, uno podría decir, no encaja con el resto de la historia de Noé, ¿no? Con los antecedentes de la historia de Noé. Noé, a quien la Biblia describe como un hombre perfecto, al que Dios vio justo, ¿no? en su generación, al que Dios eligió para preservar la vida de la humanidad. Después del diluvio, dice el versículo 20 que Noé empezó a labrar la tierra, plantó una viña, pero dice que cuando bebió del vino se embriagó y quedó descubierto en medio de su tienda. Y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, con el rostro vuelto, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Dice que cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor había hecho y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será de sus hermanos. Y agregó: bendito sea Sem por el Señor mi Dios, y engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años, en total Noé vivió 950 años y murió. Hago un pequeño paréntesis, ¿no? Acá nos da la edad de Noé. Según el registro bíblico, Noé es la tercera persona, ¿no? Ocupa el tercer lugar en el podio de las personas que más vivieron sobre esta tierra, ¿no? El primero fue Matusalem, que vivió 969 años. Luego hay también un descendiente de Matusalén que vivió 962 años, y aparece acá Noé con 950 años. Lo cierto es que este hombre perfecto, este hombre recto, este hombre al cual Dios eligió, ¿no? Por su fidelidad, acá parece cometer un desliz, ¿no? O sea, se embriaga, se emborracha, diríamos en nuestros términos. Y cuando eso sucede, la persona pierde el sentido, ¿no? Pierde el dominio de sí mismo, y tal es así que Noé dice que se desnudó, ¿no? Producto de su borrachera. ¿Cuál fue el pecado de su hijo, ¿no? Que cuando lo vio así, ¿no? En vez de cubrir a su padre, todo el contexto, y he leído este texto en distintas versiones de la Biblia y todas sugieren lo mismo, todo el contexto indica de que él como que le causó gracia ver a su padre de esa manera, ¿no? Como que se burló, y si bien la Biblia no lo especifica, el contexto da a entender como que él fue a decirlo a sus hermanos, pero no preocupado por lo que había encontrado a su padre así, sino como quien va con un chisme, como quien va a burlarse, ¿no? de una situación. Eso es lo que sugiere el contexto, por eso Dios después va a bendecir a Sem y a Jafet, y todo lo contrario ocurre con Cam, ¿no? Lo cierto es que esto nos enseña que somos seres humanos, ¿no? Aún personas como Noé, a las cuales Dios eligió para una gran obra, importantísima obra, nada más y nada menos que preservar a la humanidad.
Aún hombres como Noé pueden tener luego sus deslices, sus caídas, porque esa es la tendencia del ser humano, ¿no? La Biblia nos enseña que tenemos una naturaleza caída, que nuestra naturaleza es hacia lo malo y que solamente a partir de la comunión con Dios, a partir de ir todos los días a la presencia de Dios, el ser humano puede, por la gracia de Dios, mejorar sus caminos, ¿no? Mejorar su vida y prepararse para la eternidad, ¿no? Prepararse para la vida eterna que Dios tiene planificada para todos sus hijos. Hay una lección acá, ¿no? En lo que le ocurrió a Noé. Afortunadamente Noé superó esta situación. Noé está en la galería de la fe, así le llamamos al capítulo 11 del libro de Hebreos, donde se mencionan a varios héroes de la Biblia, y entre esos héroes de la Biblia, en ese libro ya que está casi al final de la escritura en el Nuevo Testamento, aparece nombrado Noé, ¿no? Como cada hombre de Dios que es descrito en la Biblia, Moisés, Abraham, David, ¿no? La Biblia los menciona con sus defectos y virtudes. Todos se equivocaron, todos cayeron en distintas situaciones, pero todos supieron buscar a Dios, todos supieron buscar el perdón, la restauración en Dios, ¿no? Y eso los convierte en estos héroes de la fe que aparecen allí en Hebreos 11, que en algún momento seguramente vamos a tener el privilegio también de poder estudiar. Así que bueno, los animo entonces quizás con esta reflexión, ¿no?, final del capítulo 9 de Génesis. No importa si tenemos quizás a veces alguna caída, algún desliz, alguna equivocación, sepamos que podemos ir a Dios, que hay perdón en Él, que hay posibilidad de mejorar nuestros caminos, de ser mejores personas y sobre todas las cosas de prepararnos para esa eternidad, ¿no?, que Dios promete en su palabra, donde ya ahí no tendremos más esa naturaleza que hoy tenemos, que nos lleva muchas veces a equivocarnos. Más allá de que por ahí uno pueda caminar derecho mucho tiempo como Noé, nunca estamos exentos de poder tener, ¿no?, ese desliz, esa caída. Lo importante es levantarse, ¿no? La Biblia también tiene un texto bíblico muy hermoso que dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que bueno, te invito a ir siempre a la presencia de nuestro Dios. La semana que viene vamos a estudiar 2 capítulos juntos. Vamos a estudiar el capítulo 10, donde se presenta la genealogía, ¿no?, o sea, la descendencia de los hijos de Noé, y el capítulo 11, que nos habla de una historia muy conocida de la antigüedad, la famosa Torre de Babel, ¿no? Así que los espero la semana próxima para seguir estudiando juntos la Biblia, para seguir ir juntos a la presencia de Dios en este tiempo de reflexión de su palabra.